¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo cambio de agujas. Hoy con nosotros tenemos una hermana un pelín especial, una maquinista peculiar. Hola, hermana Teresa. Hola, Cristina, ¿qué tal? Bien. Bueno, hermana Teresa, vamos a hablar un poquito. A ver, esa familia, preséntate un poquito. Tu familia, tú... Bueno, yo soy de Torrelavega, nacida en Torrelavega, así que cerca de donde tenemos el estudio de televisión. Una familia muy buena, solamente tengo un hermano que es 4 años mayor que yo. Y mi familia digo que es muy buena porque tiene unos valores muy buenos que yo creo que nos han inculcado a los dos. Religiosamente quizá pues no con una fe muy fuerte. De hecho, pues mi padre no iba mucho a misa. Digo no iba porque a raíz de mi entrada en el convento pues como que ha cambiado un poco también él. Bueno. Mi hermano tampoco ha ido mucho a misa y no suele frecuentar mucho los sacramentos. Mi madre más espiritual, pero también yo creo que gracias a mi vocación a ella también le ha ayudado más. Entonces, en ese sentido, yo creo que hemos sido una familia muy unida, nos queremos muchísimo, nos respetamos muchísimo, nos ayudamos mucho y muy buena por eso, porque yo digo que a mí me han inculcado muchas cosas, pues el trabajo, la fidelidad, el respeto por los demás, la bondad hacia los demás, el ayudar, el no criticar, entonces, una serie de valores que a mí me han marcado mucho en mi vida. ¿Hiciste la comunión? ¿Estás bautizada? Sí, estoy bautizada, hice la comunión. Lo que pasa es que yo siempre digo que no tengo recuerdos de ese tiempo de catequesis de la comunión, es como si no me hubiese marcado de ninguna forma. De hecho, casi no recuerdo ni los catequistas que tuve, ni el contenido de las clases de la primera comunión. Por eso ha sido una etapa que como que se me ha borrado un poco de la mente. O sea, que pasó así sin más sí, y no... Sí, no me ha marcado de ninguna forma. El único recuerdo que tengo es antes de hacer la comunión, que hicimos una práctica de pues, tomar el pan y decir, pues ahora no está Jesús, mañana cuando hagamos la primera comunión ya estará Jesús. Es el único recuerdo que se me ha quedado de esa etapa, nada más. ¿Ya? ¿Ibas a misa? Iba a misa y empecé a ir a misa después de hacer la comunión, pero un poco obligada por mi madre, no porque tuviese mucho interés en ir. Ya. De hecho, según iban pasando los años, pues como que la lucha era mayor, el hecho de querer dejar de ir a misa. Vale. También nos confesábamos, por ejemplo, para la Pascua, pero también obligados por mi madre. Pero ya cuando uno va creciendo un poco, como que ya las luchas son más fuertes y a veces pues se sale con la suya. ¿Qué pasa cuando terminamos la EGB? Porque tú hiciste EGB como yo. Sí, hice la EGB y me fui al instituto y bueno, cambian muchas cosas porque bueno, yo siempre he sido una persona muy reflexiva, entonces siempre me he preguntado mucho el porqué de las cosas, el para qué. Y esto pues tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? Entonces cuando yo llego al instituto y bueno, me hago con un grupo de amigas, de amigos, bien, en general he tenido facilidad para llevarme bien con la gente de todos los tipos, bien con los empollones, bien con los que se les daban peor los estudios, bien con los que estaban un poco más despreciados en la clase, como que siempre, también yo creo que un poco por mi madre, que siempre me ha dicho, cuando veía a alguien en clase que estaba un poco más discriminado, siempre mi madre me decía, pues vete, habla con él, no sé cuánto, y como que esto siempre lo he tenido dentro. Y bueno, llega ese periodo del instituto en el que yo empiezo a preguntarme muchas cosas, y me empiezo a preguntar por el sentido de la vida, ¿por qué estoy yo en este mundo? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi futuro? Y bueno, desde los 9 años yo ya tenía clarísimo lo que quería estudiar, que también es algo pues, poco corriente, ¿no? Pero yo quería ya desde los 9 años estudiar informática, aprender cosas de ordenadores, trabajar en una oficina, que también es curioso porque en aquella época casi no existían los ordenadores, estaban empezando en España, entonces, pero como que tenía esa idea en mi mente. Y bueno, pues yo estudiaba con esa intención, pues acabar el instituto, después irme a estudiar a la universidad y estudiar informática, que es lo que yo quería. Entonces un poco eso. Empiezo a salir los fines de semana pues con las amigas, con los amigos, me lo paso bien, me gusta divertirme, pero también quizá pues eso, por esos valores que a mí me han inculcado, pues tengo una serie de cosas claras. O sea, emborracharme, pues no me he emborrachado. El tema de la pureza también lo he tenido muy claro, también por esa educación que he recibido. Pero sí es verdad pues, que te mueves en ambiente pues, en la discoteca, en los bares, a veces bebes un poco, no emborrachado me digo, pero sí que bebes, pues la música que escuchas, pues todo eso como que un poco pues, te va metiendo en ese mundo. Esa es un poco la época del instituto.
Bueno, cuéntame, llegamos a tercero de BUP, del antiguo BUP, que ahora mismo tercero de BUP equivaldría a primero de bachillerato. Vale, llegamos a tercero de BUP y ¿qué ocurre? Pues ahí para mí es un cambio sustancial, diría, en mi vida, ¿no? Porque, bueno, yo diría que todo este periodo del instituto yo vivo de espaldas a Dios, por así decirlo. Para mí, Dios no juega ningún papel en mi vida. Y encima ya no íbamos a misa. No, ya hacia los 14 años yo empecé a dejar de ir a misa, porque normalmente los fines de semana muchas veces íbamos con mis padres al pueblo. Sí. Y allí pues mi madre me hacía ir a misa, tal. Pero yo ya empecé a no querer ir al pueblo con ellos el fin de semana, sino quedarme en casa. Y a veces, de hecho, me quedaba fines de semana sola en casa. Entonces, como que ya el tema de la misa, pues yo lo fui dejando. Sí, porque la confirmación... La confirmación vino después. Vale. Yo tenía en mi mente la posibilidad de hacer la confirmación, porque sí que es verdad que era algo típico, también querer casarme por la iglesia, eso lo tenía claro. Pero eso de que la confirmación fuesen 2 años de catequesis o 3 años de catequesis, yo decía, es que yo no estoy dispuesta a pasar por eso. Yo paso. Como que íbamos retrasándolo. Entonces lo tenía aparcado. Lo tenía en la mente, pero veía que ya casi iba a ser imposible. De hecho, yo estaba en tercero de BUP, primero del bachiller actual, y lo veía ya pues como de lejos. Pero bueno, yo estaba en el instituto y el profesor de religión organizó unas convivencias de fin de semana. Y mi pensamiento fue, un fin de semana fuera de casa con los amigos, pues fenomenal, estupendo. Me apunto. Pero esa era mi visión, ninguna otra intención. Y ese fin de semana para mí fue impresionante, vamos, fue un cambio pero tremendo. De hecho, yo descubrí ahí que Dios, yo sí creía en Dios, pero sí creía en un Dios ajeno al hombre, un Dios que había creado el mundo, había creado al hombre, pero vivía lejos de él, le había dejado ahí a la buena nueva. Entonces no tenía una relación con él, ni él conmigo. Entonces, en esas convivencias yo descubrí que Dios existía, que Dios tenía una relación con cada alma y que Dios tenía un proyecto para cada persona. Y esto lo descubrí a través del testimonio de varios jóvenes que hubo en esas convivencias. A mí me impresionaron mucho. Recuerdo claramente la imagen de un chico, tendría ya unos 20 años, con una melena así por aquí, y que él contó su testimonio. Y él hablaba de cómo pues, había sido hippie y cómo se convirtió en una explanada muy grande, tuvo una experiencia muy fuerte del Espíritu Santo y como a raíz de esa experiencia él dejó toda su vida pasada, todas sus amistades y cambió totalmente. Claro, a mí eso dije, ¡wow! ¡Qué cosa!, ¿no? Y así varios testimonios. Entonces me impresionó mucho el poder de Dios. Pero a la vez yo decía, ¡ay madre! ¿Y si Dios me pidiese a mí que dejase mis amistades, yo sería capaz, yo tendría fuerza para hacer eso? Y como que empezó una lucha interior, ¿no? Como decir, yo sería capaz de darle a Dios lo que Dios me pidiese. Y eso porque también yo soy una persona que normalmente cuando me comprometo a algo o cuando digo que sí a algo, normalmente es para hacerlo. No te voy a decir sí y después resulta que me voy por otro lado. Quizás soy más propensa a decir no y después intentarlo, que no decirte sí y después a lo mejor pues me olvido. Vale. Entonces como que tenía ese miedo porque claro, yo no conocía a Dios realmente. Sabía que Dios existía, que tenía una relación conmigo, pero de alguna forma me asustaba qué podría pedirme Dios a mí. Y también en esa convivencia recuerdo una parte muy bonita al final, en la misa. Bueno, ahí nos confesamos. Yo también digo ahora pues con pena, ¿no? Fue una confesión de niña, porque las confesiones que yo había hecho toda mi vida eran con la mentalidad de niña. Bueno. Entonces no era una confesión, digamos, haciendo un examen de conciencia de lo que yo realmente estaba viviendo mal, porque había muchas cosas que estaba viviendo mal, pero yo no tenía esa capacidad en aquel momento. Entonces fue una confesión de niña, realmente. Entonces, bueno. El domingo en la misa hicieron como una especie de acto simbólico que consistía en, pues si tú estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios para lo que Dios quiera de ti, tienes que coger una ramita pues no sé de qué sería, una ramita de algún arbusto, y ponerla en el momento del ofertorio encima del altar, como un acto simbólico, simplemente de generosidad, de querer entregarte a Dios. Y parece algo muy tonto, pero para mí suponía... porque yo quería hacerlo, pero a la vez me daba miedo porque yo decía, si yo hago este acto y me comprometo a decirle que sí a Dios para lo que quiera, y si me pide algo que yo no voy a ser capaz de darle, ¿qué? Entonces era una lucha tremenda, una cosa tan tonta, pero una lucha tremenda en mí. Y de hecho empezó la Eucaristía y yo estaba dándole vueltas, y ay madre del amor hermoso. Y en el momento concreto yo me sentí empujada interiormente, yo a esto le llamo empujones del Espíritu Santo. No he tenido muchos en mi vida, pero he tenido varios que soy consciente que son empujones del Espíritu Santo,
porque cuando van en contra de mi razón, yo normalmente pues tiendo mucho a moverme por la razón. Gracias a Dios el Señor pues te va formando y ves que a veces tienes que fiarte, generalmente tienes que fiarte. Pero en aquel momento pues yo erré, ¿no? Y me sentí empujada, entonces salí la primera, cogí la ramita, la puse encima del altar y me volví al sitio. Y yo, ¡ay madre, qué he hecho! Claro, empezó la inquietud de decir, ¡ay madre, si el Señor me va a pedir algo, que yo no estoy dispuesta, que tal, cual! Y bueno, nada, siguió la misa y llegó el momento de la paz. Y recuerdo el momento de la paz que me dieron, no sé ni quién me dio la paz, pero recuerdo el apretón de manos en el momento de la paz que me transmitió una paz inmensa, inmensa, inmensa. De hecho, para mí el momento de la paz en la misa es un momento muy especial, porque para mí fue un momento en el que a través de un gesto tan tonto, aparentemente, pues realmente me transmitió esa paz y me quedé tranquila y dije, pues ya está. El Señor se encargará, que me tenga que pedir lo que me tenga que pedir, que yo, que me lleve. Ya está. Sí. Que me lleve, que yo voy. Es un dato que cuento porque yo, claro, en ese momento no le di mayor importancia, pero a la larga es como si el Señor me estuviese preparando para la vocación, como tú te has comprometido a estar dispuesta a lo que yo te pida, yo puedo pedirte la vocación. Digamos de esas convivencias, volvemos a casa. Y es lo que siempre decimos el cristiano cada vez que viene de Pascua o cada vez que viene de las convivencias, voy en una nube, el Señor me lleva de la mano y una semana después, ¡bum!, me caigo de la nube. No fue tanto así, pero o sea, yo evidentemente volví transformada y yo de hecho dije a mi madre, mamá, a partir de ahora ya todo ha cambiado, yo no puedo volver a ser la misma, todo es distinto, Dios existe, Dios me ama, esto lo cambia todo. Volví a clase, hablé con amigas que no habían estado en las convivencias y yo lo mismo. Y claro, nadie me entendía, decía, ¿qué dices? Porque a veces las experiencias de Dios, si uno no las experimenta, es muy difícil muchas veces transmitirla y que el otro te entienda. Sí. Entonces, claro, pensaban que me había dado un vaído. Pero a raíz de esas convivencias yo empecé a ir a misa los domingos, yo empecé a leer los evangelios y de esas convivencias un grupo de jóvenes empezamos a juntarnos todas las semanas para hacer oración. Lo que pasa es que era una oración que no hacíamos en la iglesia delante del Santísimo, sino que nos reuníamos en una sala de la parroquia. Vale. Entonces, pues bueno, yo empecé a ir a esas reuniones y fue pasando el tiempo. Y yo me di cuenta que eso no. Ni llenaba, ni atraía, ni nada. Ni nada. También veía mucha incoherencia, porque yo decía, vamos a ver, esta misma gente con la que yo me estoy encontrando aquí todas las semanas, yo me las encuentro los fines de semana y me encuentro borrachos algunos. Digo, esto no tiene sentido, esto es incoherente total. Después también pues la oración que hacíamos, pues leíamos un poco de la Biblia, comentábamos tal, pero no es hacer oración realmente, no es ese diálogo del alma con el Señor en el Santísimo. Yeah. Yo entonces no lo entendía, claro, yo no tenía la otra parte, pero yo veía que aquello me iba dejando fría, entonces como que poco a poco lo fui dejando. Entonces llegó el verano y claro, yo tampoco salía con ese grupo de gente, yo tenía mis propios amigos aparte, entre que no veía mucha coherencia, que también veía gente como muy cerrada en un grupo de alguna forma y como que no era fácil la amistad entre ellos, entonces pues como que nos fuimos, por lo menos yo me fui alejando. Vale, y por ejemplo con los amigos que tenías en ese momento, ¿te sentías perseguida por tu fe? No, siempre, ellos... Digamos que no lo entendían, sí, pero me respetaban perfectamente. Sí. Sin ninguna lucha con ellos, sin ninguna... No. Ajá. ¿Cuándo se produce el cambio? El cambio se produce un poquito después, al año siguiente, ya en COU. Estando en COU, ya último año antes de empezar la universidad, de repente una amiga del grupito con el que yo salía me viene y me dice, mira, empiezan las catequesis de confirmación en la parroquia de la Virgen Grande, ¿no? Que es una de las parroquias de aquí de Torrelavega. Yo dije, madre mía, estoy ya en COU. Si las catequesis duran 2 o 3 años, ya no me pilla, porque yo al año siguiente ya me marchaba a Bilbao a hacer informática. Exactamente. Así que digo, ¿cuánto tiempo pueden ser esas catequesis de confirmación? Me dice, pues no lo sé, pero podemos ir y preguntar. Así que nada, llegamos a la parroquia y pregunta directa, si empezamos la catequesis, ¿cuándo nos podemos confirmar? Estaban allí 2 hermanas. Que yo no las conocía para nada, no las había visto en mi vida. Entonces les pregunté, ¿y cuándo nos podríamos confirmar? Y si esto era noviembre, me dijeron, pues para abril o mayo. Y dije, para abril o mayo. ¡Qué bien! Esto es un chollo, aquí me meto yo. 2 años, no.
Unos meses. ¿Unos meses? Y de hecho es curioso porque ese año en catequesis de confirmación nos confirmamos unos 300 jóvenes. Que se dice pronto, sí, pero son muchísimos jóvenes. Sí, la verdad que sí. Y es curioso porque también la mayoría no éramos de la parroquia, sino yo creo que muchos habíamos aprovechado la oferta de la catequesis para ir a catequesis. En unos meses usted confirmada. Y ahí fue, ya vamos, ahí sí que fue el cambio radical. Mi actitud para ir a la catequesis, ¿no? Era yo, pues nada, llego aquí, como habrá muchísima gente, de hecho el primer día nos metieron a todos en la cripta de la Virgen Grande, sí, estaba llenísima de jóvenes, y yo pensé, bueno, aquí si yo falto, ¿quién se va a dar cuenta? Yo no vengo a catequesis, cuando sea al final, pues ya vengo, me confirmo y ya está. Esa era mi actitud con todo esto. Pero de repente nos empezaron a separar en grupitos, ¿no? Entonces a mí ya me tocó un grupito más pequeño, que éramos, digamos, los que éramos un poquito más mayores, porque lo general era gente de 13, 14 años más o menos, pero el nuestro era de 17 para arriba, hasta 25 años más o menos, éramos un grupito de 30 chicas. Y mi actitud era esa, pero desde el primer día, cuando yo empecé a oír a la hermana hablar, mis ojos hacían así y mis orejas hacían así y no salía de mi asombro, porque para mí era todo un mundo desconocido. Yo en la vida había oído hablar así, del pecado, de la vida de la gracia, de la llamada a la santidad, de la pureza, o sea, para mí todo era nuevo, yo no había oído hablar nunca así, nunca había oído hablar así. Entonces, claro, era una cosa increíble, porque digo, si esto es verdad, esto cambia muchísimas cosas. Y claro, también yo en esa época, aunque había tenido la primera experiencia, yo digamos que tenía una sensación de vacío muy grande. ¿Sí? Sí. Digamos que yo veía mi futuro, ¿no? Y veía mi futuro muy bien. Yo iba a estudiar informática, yo me iba a casar, yo iba a tener 2 o 3 hijos como mucho, no más, para no complicarme mucho la vida. Esta era mi expectativa. Pues eso, iba a trabajar en una oficina, tal. Bueno, yo eso lo veía claro, ¿no? Pero yo decía, vamos a ver, si es que eso a mí no me va a llenar. Porque yo veía mi vida y decía, bien, vale, yo estoy toda la semana esperando que llegue el fin de semana. Llega el fin de semana, yo salgo con mis amigos, me lo paso muy bien, llega el domingo por la noche y es una sensación de vacío tremenda. Y otra vez a empezar, ¿y esto para qué? Yeah. ¿Qué sentido tiene todo esto? Entonces, esa experiencia de vacío yo la iba teniendo muy fuerte. Tan fuerte llegó a ser en algunas circunstancias que llegué a plantearme la posibilidad del suicidio, fríamente. Yo creo que lo que me retuvo en estos momentos así fue el pensar en la secuela que yo tenía de fe en algún pozo ahí en mi psicología, que yo tenía claro que si yo acababa con mi vida, yo me condenaba. Y eso lo tenía en mente, o sea, siempre lo he tenido ahí. Entonces yo creo que eso me ha detenido en esos momentos de dificultad. Yo también lo digo, no era que hubiese experimentado un fracaso, una desilusión, algo que me fuese mal, no, fue la experiencia de vacío la que me llevó a ese pensamiento, porque mis amigos, fenomenal, mi familia, fenomenal, los estudios, muy bien, el futuro, humanamente, muy bueno, pero sin embargo eso no me llenaba. Pero entonces también sentíamos un poco de soledad, porque estas ideas no se las contábamos a nadie. No soledad, yo no diría soledad, diría vacío de sentido, que es distinto. Pero por ejemplo, estas ideas, ¿no? El querer suicidarse o el no verle sentido a la vida. Si quizás tuviésemos una persona ahí que te diga, vamos a ver, Teresa, no porque sí hay sentido, sí hay un final, sí hay una meta, sí hay una esperanza. Sí. Yo recuerdo alguna vez, claro, no llegué a hablar del tema del suicidio, pero sí a veces hablar de este sentimiento de vacío con las chicas de clase, o sea, con mis amigas con las que yo salía. Sí. Claro, no podían darme una respuesta, porque ellas no tenían a Dios, no podían darme una respuesta. En mi casa yo no se lo he dicho a mi madre, lo del tema del suicidio ni nada. Y yo a mi madre la quiero mucho y he tenido siempre mucha confianza con ella, pero yo también soy muy introvertida, entonces normalmente me guardo mucho las cosas y más si es tema de sufrimiento normalmente tiendo mucho a guardarlo. Entonces no he exteriorizado ese tipo de pensamientos. Yeah. Pero no porque no hubiese gente con la que pudiese hablar, que yo creo que hubiera pedido perfectamente hablar con ellos, sino pues porque en ese sentido era poco expansiva. ¿Dónde está la llamada? ¿En qué momento? ¿Dónde está la llamada? ¿En qué momento? Sí. Pues para mí la llamada fue el año de la universidad, el primer año de universidad. Después de acabar el instituto, yo me confirmé ya antes de terminar COU y al año siguiente me fui a la universidad, me fui a Bilbao.
para mí ha sido uno de los años más bonitos de mi vida. De hecho, pues es curioso, ¿no? Porque siempre pues, existe el temor muchas veces pues, de perder la fe, de perderte cuando te vas a la universidad, porque de alguna forma pues, aquí estás más protegido, estás protegido por la familia, estás protegido por un grupo de amigos, y de repente te encuentras allí en un mundo distinto, con gente que no conoces, con una libertad, entre comillas. Sí, sí. Sin embargo, para mí fue todo lo contrario. Cuando yo fui a la universidad, yo ya había entrado en un grupo juvenil, que era el Hogar de la Madre, y entonces yo creo que el haber entrado en el grupo juvenil a mí me ayudó, porque yo ya tenía una serie de compromisos que ya había empezado a vivir. Había empezado a vivir pues, la oración diaria, la misa diaria, el rosario diario. Bueno, también te voy a contar otra cosa que para mí es muy bonita y fue muy, muy importante, y es con el tema de la Eucaristía, ¿no? Cuando yo estaba en las catequesis de confirmación, sí. Yo no entendía por qué tenía que ir a misa los domingos. Empecé a ir porque era un compromiso, ya como católica que había asumido que tenía que vivir, pues tengo que ir a misa los domingos. Pero no entendía el porqué. Yo allí me aburría mucho, la misa no me decía nada, las homilías me resultaban muy aburridas y no encontraba el por qué tenía que ir, ¿no? De hecho, yo le pregunté a mi catequista, ¿y es que tengo que ir a misa los domingos? Y ella, pues, semana tras semana intentaba darme explicaciones, ¿no? Y cuando ya en ese año también yo ya di el paso a confesarme, que también me costó porque me costó reconocerme pecadora. Cuando ya la hermana hablaba claramente y yo veía claramente en las cosas en las que yo estaba cayendo y dices, estoy pecando, evidentemente estoy pecando. Pero me costaba, entonces yo cogía las palabras de la hermana en mi cabeza e intentaba desmontar los ejemplos y darle vueltas para dejar tranquila mi conciencia, ¿no? Pero bueno, llegó el momento y yo ya me confesé, que también fue como otro empujón del Espíritu Santo hacia el confesionario, porque parece que me costaba ir y como que salí disparada y ahí yo experimenté una limpieza tremenda, ¿no? Pero ahí hablando con el sacerdote yo le dije, mira, yo estoy en COU, tengo muchas dudas porque tenemos filosofía, no tenemos religión, entonces tengo un caos tremendo con tanto filósofo ateo y demás, entonces estoy hecha un lío. Entonces él me dijo, mira, ¿quién es tu catequista? Y yo dije, pues la hermana Isabel. Pues mira, la hermana Isabel estudió filosofía. ¿Por qué no coges, quedas un día con ella y le cuentas todas tus dudas? Entonces, eso hice, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve hablando con la hermana y también ahí yo me solté. Y ahí le conté la experiencia de vacío, y también yo me sentía como un hámster en una jaula. Ese era mi sentimiento, ¿no? La jaula es, digamos, la creación donde yo estoy, mi vida. Y pues está la noria, o me pongo a dar vueltas en la noria, que es lo que hace todo el mundo, pues estudiar, pero porque no puedo hacer otra cosa, o me muero de asco aquí al lado. Yo veía así mi situación, ¿no? Y ella me dijo, pues tienes razón, o sea, si lo ves sin Dios, si lo ves sin fe, eso es así. ¿Pero por qué? Bueno, me dijo, te doy un ultimátum. Y digo, ¿qué? Y me dice, vete a misa todos los días. Y yo, y vamos a ver, estoy yendo aquí casi arrastrada los domingos y tú me dices que vaya todos los días, digo, bueno, lo intentaré. Y me dice, no lo intentes, hazlo. Y de estos empujones del Espíritu Santo dije, lo haré. Y ya una vez que había dicho lo haré, dije, tengo que hacerlo. Y empecé a ir a misa todos los días. Y estuve yendo a misa todos los días sin entender muy bien por qué, pues como 2 o 3 meses más o menos, hasta que tuve que hacer los papeles para ir a la universidad. Entonces yo ese día pues me fui con mis padres a Bilbao, solicité la plaza, tal, y nos quedábamos a dormir allí en casa de una familiar que vive cerquita. Entonces me fui a casa de esta prima y le dije, ¿a qué hora es la misa? Y me dice, pues a las 7. Vale, pues muy bien, yo a las 7 de la tarde me fui a la parroquia del pueblo, llegué a misa y la misa ya había sido. Yo volví a casa otra vez y recuerdo por la noche estaba leyendo en la cama y empecé a sentir una experiencia de vacío otra vez fuertísima. Y yo, ¿qué me pasa? ¿Por qué este vacío tan grande? Hasta que me saltó el chip. Dije, no he ido a misa hoy. Tengo al Señor. La misa se había convertido en el momento central de mi vida y yo no me había dado cuenta. Y me impresionó porque no había sido un proceso racional, que yo había llegado a la conclusión, sí, porque lo necesito, porque no sé cuánto, porque no sé qué, no. De repente se había apoderado de mi vida y era el momento central. Y comprendí que no podía vivir sin recibir un día la Eucaristía. Y desde entonces hasta hoy. Entonces, bueno, yo ya me voy a la universidad y claro, yo ya tengo una serie de compromisos que de alguna forma me han salvaguardado. El ser fiel a esos compromisos.
Entonces, pues yo soy fiel a mi oración. También en la universidad donde yo estaba había una capilla, con lo cual pues me daba la oportunidad de poder ir allí cuando no tenía alguna clase. La gente de clase fenomenal, yo topé con gente estupenda, empecé a hacer catequesis de comunión también en aquel año, iba caminando hasta la universidad y yo pues iba rezando mi rosario, podía ir a misa antes de ir a la universidad, o sea, como que el Señor me facilitó todos los elementos para cuidar de mí. Sí. Y en ese tiempo, pues en la oración y demás, pues yo iba experimentando pues cómo el Señor me quería para Él, hasta que tuve la certeza de que el Señor me quería para Él, porque tenía miedo de atribuirme un don que el Señor no me quisiese dar. ¿Y cuándo tienes la certeza? En ese tiempo, o sea, yo creo que es cuestión de esa intimidad con el Señor, de ese diálogo con el Señor, el que el Señor te lo hace comprender. Y no lo dudo, y hasta el día de hoy yo no he dudado para nada de mi vocación. Esa certeza nunca se me ha quitado. ¿La familia ha cambiado gracias a tu vocación? Sí, la familia ha cambiado mucho. Sí, al principio les costó un poco, porque claro, para ellos era una locura, ¿no? Yo también digo que era la ilusión también de ellos el que yo estudiase una carrera y demás. También yo siempre diré que estoy muy agradecida a mi padre, porque mi padre ha trabajado muchísimo como obrero que era para poder pagarme a mí la carrera. Entonces, de repente yo le digo, mira, voy a entrar de monja, no sé si voy a acabar la carrera, porque no sé si tendré que comenzar el noviciado antes de terminarla. Entonces, de alguna forma, pues como que esas ilusiones, pues... Ya, se han visto truncadas. Claro, y dirán, es una locura, no es una locura, vas a ser fiel, lo vas a dejar, es una tontera que te ha dado ahora, no lo es, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, que claro. Entonces, fue un acto muy grande de fe para ellos, de fiarse de mí de alguna forma. Saltos al vacío, 1 millón. Ella quería dar un salto, además, más bestia de que el de caer simplemente en Dios. Saltemos, no para lo que ella quería. Saltemos, sino para que nos sujete Dios, para que nos sujete el Padre, para que nos coja. La vocación es un don, es una gracia, no hay que huir de ella. No huyamos, no huyamos, que muchas veces huimos. Huimos, echamos patitas. Que a veces no se conoce hasta que uno no lo vive. Eso es, eso es. Sí, sí. Hermana Teresa, un placer. Igualmente. Gracias. Amigos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.